Hola, ¿qué tal, amigos de María Visión? Bienvenidos un día más a vuestro podcast Vivir en Gracia. Vivir en Gracia es un programa, como todos sabéis, dedicado a los sacramentos. Y hoy vamos a tocar el último sacramento que nos queda, que es de la unción de enfermos, también muy importante, por supuesto, y vamos a hablar de él con nuestro querido sacerdote, que siempre está con nosotros haciendo estos programas tan interesantes, el padre José Francisco Hernández Medina, miembro de la Sociedad de Vida Apostólica Vigo Flos Carmeli de los Heraldos del Evangelio. Bienvenido, padre. Bien hallados, de nuevo, gracias por esta invitación. Pues muy bien, pues si le parece vamos a empezar como siempre con una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine y para que nos guíe en este programa y que todo el mundo que nos oiga pues también que los ilumine para, en fin, que les haga bien toda esta enseñanza que nos va a dar. Entonces empezamos. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Padre, pues Muy este bien. sacramento de la unción de enfermos que bueno, siempre es como si mucha gente le teme, ¿no? Bueno, no, la opción de enfermo es algo así como para la gente ya moribunda, pero bueno, vamos a empezar a tocar puntos. El primer punto que vamos a Sí, tocar es la materia del sacramento de la unción de enfermo. Díganos. si me permite un momento, una visión un poco de conjunto, una vez más, de Sí. lo que la Iglesia nos regala. Ujú. Yo creo que las personas, al no conocer lo que es un sacramento como la unción o extrema unción, no valorarlo, no lo desean como deberían. Entonces, uno debe contemplar una vez más a la Iglesia como madre de todos sus hijos, que nos acompaña durante todos los momentos de nuestra vida, inmediatamente después de nuestro nacimiento, dándonos la gracia, abriéndonos las puertas de la gracia de Dios, introduciéndonos en el seno de la Santa Iglesia por el bautismo, que introducir la vida de Dios, nada más y nada menos, que no es otra cosa la gracia, la vida íntima de Dios dentro de nosotros. Esa vida de Dios la va desarrollando, es la vida real, la vida que va a atravesar el umbral de la eternidad y penetrar la eternidad delante, ¿no? En la gracia de Dios que ha entrado en nuestra alma por el bautismo, que es la que más debe preocuparnos, de lejos, si realmente vivimos en función de la fe y la vivimos con autenticidad. Los sacramentos van acompañándonos. Es la comunión para darnos ya la fuerza del pan eucarístico, el propio Jesucristo, nuestro Señor, que viene a nuestra alma para darnos fuerza y aumentar la gracia santificante. Es la confirmación que nos da la fortaleza del Espíritu Santo para ser luchadores, soldados de Cristo en nuestra vida. Es la confesión, que al igual que la comunión, es prácticamente forma parte de nuestro día a día. Gracias a Dios podemos acudir a ese perdón que el Señor siempre, siempre, siempre nos va a dar, porque es el único tribunal de la tierra que se une al cielo y por eso perdona todo. La sentencia es siempre favorable, porque la confesión, desde que haya arrepentimiento y propósito, es válida y eficaz. Es el matrimonio para la vida, para aquel que tiene vocación de matrimonial, acompañar con la gracia de estado del matrimonio toda su vida, y la sacerdota en el caso de los sacerdotes. Y por fin, la unción de enfermos. Es el espaldarazo final, digamos así, el confort, el aceite suave con que la Iglesia nos unge en el momento en que estamos en necesidad por enfermedad de su auxilio y de esa gracia. Pues sí, Entonces vamos a entrar, sí, exactamente, en las características de ese sacramento. muy bien. La materia es el aceite
aceite de oliva es el aceite que el obispo de cada diócesis, el Papa como obispo de Roma y todos los demás obispos consagran el Jueves Santo en la misa llamada Crismal, que es Jueves Santo. Pues ahora últimamente se celebra durante los primeros días de la Semana Santa, pero que correspondería a Jueves Santo. Son los 3 crismas, uno de ellos el de la unción, otro es el de la bautismo y otro es el de la confirmación. El de la unción es un aceite específico que la Iglesia bendice para que constituya la materia, porque todo sacramento tiene materia y forma, que es la visualización, por así decir, de ese sacramento a través de símbolos que lo caracterizan y lo definen. Después viene la forma, ¿no? La forma propia del sacramento, que es la oración, como casi todos los sacramentos. La forma es la oración formal, la oración oficial, con que la Iglesia consuma ese sacramento, digamos así, lo realiza en su plenitud, que es esta fórmula tan bonita que el Papa Pablo VI reformuló en su documento Sacram Untionem Infirmorum, y en español es así: por esa santa unción, y allá el sacerdote coloca el aceite de la unción sobre la frente, y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Y ahí unge las 2 manos, ¿no? Que libre de tus pecados, te concede la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Esta es la forma del sacramento. Con esta oración ya se ha recibido el sacramento en toda su plenitud. El sacerdote puede usar la fórmula latina como la fórmula vernácula, o sea, la fórmula de la lengua del lugar, la que acabo de usar yo en español, ¿no? Eso sería la materia y la forma. Vamos a ver ahora los efectos, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos? ¿Para qué se recibe la unción? ¿Para qué se recibe la extrema unción? Que es sinónimo, ¿no? Se usa más unción de enfermos para aquellos casos en que la persona no está en peligro de muerte. Sería más la expresión extrema unción en el último momento. Los efectos son una verdadera maravilla, y todos nosotros sacerdotes, tenemos experiencia de cómo es una maravilla este sacramento. La persona lo recibe con fe, y la persona lo recibe este sacramento con unción, con fervor, con amor de Dios. Inmediatamente produce un efecto de ayudarle a sobrellevar la cruz que supone la enfermedad. Y he visto casos impresionantes de personas que apenas han recibido la unción, mejoran porque la unción devuelve la salud, y hay muchos casos, devuelve la salud. También, sí, es verdad. Tengo experiencia de personas que conozco que han mejorado, y algunas se han curado. Sí. Pero en todo caso ha dejado un bálsamo espiritual por el cual aquel sufrimiento que la persona tenía lo hace más llevadero. Porque mi cruz es suave y mi yugo es ligero. Dice el Señor, mi carga es ligera y mi yugo es suave. Es una de las pruebas de que es verdad eso, es el sacramento de la unción, donde inmediatamente a la persona le entra una paz. He oído esa expresión, ¡qué paz! ¡Qué paz! Pero es un qué paz de quien realmente ha recibido algo en el alma que le da la suavidad de la comprensión de lo que está ocurriéndole en función de la fe, por lo tanto alimentando su esperanza. Muchas personas no saben esto, padre. No conocen este efecto, ¿no? Tan bueno. Yo pienso que hay personas que por miedo a sus familiares le niegan este sacramento porque piensan que cuando esté enfermo por falta de formación o porque... Falta de formación, sí, falta de ignorancia. No es ninguna cosa que se le pueda culpabilizar a esa persona, ¿no? Que vean curado y que me voy a morir, sino que eso pues... si supieran esto, que muchas personas se sanan, de hecho las iglesias
también las parroquias están dando la extrema unción, o sea, la unción de enfermo en este caso, a personas enfermas. Lo hacen determinadas ocasiones, se hace durante el año. Y entonces hay personas que yo he estado en momentos de mi vida con alguna dolencia y he ido a recibir en la parroquia la unción de enfermo, y mi marido también, y mi madre y Claro. muchos familiares y amigos que tengo. Y es verdad que el Señor puede sanarte y te reconforta y te da fortaleza y muchas cosas más. Entonces es una pena que esa oportunidad que tenemos de que ese familiar, aparte de luego los efectos espirituales, que son los más importantes desde mi punto de vista, por supuesto, no solamente la sanación física, sino que esa persona se salva seguro. Y, y una persona que recibe la unción de enfermo, bueno, derecho al cielo no sabemos, porque evidentemente pues poca gente se va derecha al cielo, ¿no? Pero lo que pienso, pero bueno, que es fundamental que la persona se salve, ¿no? Que es lo que quiere el Señor y Claro. que queremos todos. Y sobre todo para eso que esta institución es sacramento. Claro. Es un sacramento que, como todos los 7 sacramentos, como confirmó dogmáticamente el Concilio de Trento, están instituidos por el propio Jesucristo nuestro Señor. No se sabe el momento. Hay 2 corrientes. Uno dice que él la instituyó cuando en las apariciones del domingo de Pascua, cuando habla de perdonar los pecados, porque el sacramento de la unción es un desdoblamiento, por así decir, de alguna manera de la confesión, porque perdona los pecados, ¿no? Ya vamos a ver ahora los efectos, dentro de los efectos, cuáles son. Y otra Pero es que suele ir haya sido... acompañado, perdone padre, que suele ir acompañado cuando la persona está consciente. Normalmente la persona se confiesa antes de recibir la unción de enfermo, Sí, ¿no? es lo que debe hacerse. Claro. Lo que conviene hacerse si está la persona, aunque esté en estado de gracia, o sea, no tenga conciencia de pecado mortal, conviene confesarse, porque lo prepara mejor para recibir el sacramento de la unción. Y como es un sacramento de vivos, ya hemos explicado, el sacramento de vivos es aquel sacramento que se debe recibir necesariamente en estado de gracia. Nadie puede acercarse a un sacramento de vivos en pecado mortal. ¿Cuáles son los sacramentos de muertos? Son el bautismo, la persona está muerta a la gracia, está en el pecado original, y la confesión, que está hecha principalmente para restituir el estado de gracia que lo ha perdido por el pecado mortal. El sacramento de la comunión, la Eucaristía, de la confirmación, del sacerdocio, del matrimonio y de la unción, es sacramento de vivos, o sea, tiene que recibirse en gracia. Entonces, se le debe ofrecer al enfermo, a la persona que va a recibir la unción. Por edad se puede recibir, también, por ejemplo, a partir de cierta edad, Sí. ya se permite recibirla por lo menos una vez al año. Entonces, hay que confesarse, por tanto, recibir la absolución sacramental. El problema que se pone es cuando la persona está inconsciente. Ese es otro capítulo, el sacramento muy interesante, en que entra el equilibrio, una vez más, de la Iglesia, el tino espiritual, el tino de prudencia y de comprensión. Si la persona es habitualmente practicante, o sea, es una persona que lleva una vida habitualmente de sacramentos y está inconsciente por su propia enfermedad, se le puede dar la solución condicional y se le puede dar la unción condicional. En el caso, por ejemplo, un caso más claro aún es un accidente de coche o de lo que sea. La persona muere, puede estar muerta o puede no estar muerta. Ahí entra ya el misterio de cuándo se da la muerte real. Porque la muerte real no es la muerte cerebral ni cardíaca o cuando el médico atesta que hay fallecimiento, porque no sabemos, porque ¿qué es la muerte? La separación del cuerpo y del alma. En ese momento se da la muerte, propiamente dicha, y se da el juicio particular, ¿no? Entonces, la persona muerta por muerte violenta se supone, no se sabe, pero se presupone que el alma está aún en el cuerpo y por lo tanto está en condiciones de recibir el sacramento, los dos. La absolución sacramental de la confesión condicionalmente y también la propia unción. He visto
dar a la unción en un accidente, concretamente varios accidentes, a cadáveres, pero cadáveres estaban recién muertos. Claro, Entonces, la misericordia de la Iglesia llega a este extremo, e claro. incluso el sacerdote le habla al moribundo, al muerto, ¿no? Porque puede estar el alma ahí. Y es Sí. más, cuando, Dicen que el oído cuando es se lo último practicaban esta... que se pierde, el oído es lo último Sí, que se pierde cuando se está en ese estado así de coma o de... El oído sigue, el sí, alma, oye, porque hay muchas personas que han vuelto, que no han sí, muerto, que han vuelto, por lo tanto, a la vida y dicen que las personas oyen realmente lo que se dice a su alrededor. No lo oyen con el oído físico, es una cosa misteriosa del espíritu, del alma humana. Entonces, el sacerdote debe, igual que cuando es moribundo, los familiares están cerca de la persona que está falleciendo, debe hablársele de cosas espirituales, debe rezarse con ella, con esa persona, el rosario, ejaculatorias, dulce, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce Corazón de María, sé la salvación de la alma mía, San José, patrón de la buena muerte, rogad por él, y así ejaculatorias, rosarios, porque está la lucha espiritual. ¿Qué es la agonía? Agonía viene del griego, significa lucha. Es sí. la última lucha del alma en el cuerpo, en la vida, en el final de su vida. Y el demonio pone todo lo que puede para Todo su llevarse ese empeño, alma, sí. ¿no? Entonces, sea el acompañamiento de fervor religioso, de piedad, de oración, sea el sacramento, es lo que le ayuda a esa alma a llevar esa agonía, a vivir esa agonía con la fuerza de la gracia de Dios, que, repito, viene por el sacramento que la Iglesia me concede en ese momento. Ujú. Yo puedo siempre entonces dar la unción o la extremaunción, en este caso, condicionalmente, y no hiere la dignidad del sacramento, darla aunque la persona esté recién muerta, recién fallecida. Claro, ya ha pasado un tiempo, ahí no sería el caso, pero cuando hay una posibilidad o incluso probabilidad, o en caso de ser muerte violenta, se supone que la separación es más lenta, ¿no? Es diferente a una persona que está agonizando días, que ya la muerte es más segura, la separación, por lo tanto, darme cuerpo es más segura. Pero la unción es un acto de caridad, es un acto de justicia y caridad. Nunca se debe negar nunca a nadie un sacramento. El sacerdote que niega un sacramento sin causa justa, evidentemente, puede haberla en algunas circunstancias, pero normalmente no la hay. Entonces está obligado bajo pena de pecado mortal. El párroco, el sacerdote, que deja morir a una persona por negligencia, comete un pecado mortal gravísimo. Tendrá que dar cuentas a Dios el día del juicio por esa negligencia horrorosa, de falta de celo pastoral. Y por lo tanto, esa unción, esa extrema unción, se puede dar, se debe dar a los muertos en el caso de que se den esas condiciones. Muy bien. Es muy bonito ver el origen, quien habla más en lo que se basa la Iglesia en su liturgia de ese sacramento es en la carta del apóstol Santiago, que él dice justamente eso: alguno de entre vosotros está enfermo, haga llamar a los presbíteros de la Iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor le aliviará. Salvará al enfermo, gracia santificante. Le da la gracia, efecto común primario. Y le aliviará, efecto especial primario. Especie especial, no el común. Si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Efecto secundario, como ya hemos estudiado. Entonces, ese es el efecto que ya por la revelación de la carta del apóstol Santiago se sabe que produce. Y es ese trecho que usa la Iglesia para definirlo como dogma, de que fue instituido realmente por nuestro Jesucristo como los otros 6 sacramentos. Es una verdadera maravilla, insisto en esto, contemplar cómo la Iglesia acompaña con ese fervor, con esa caridad de madre de ese momento, y el alivio que el alma siente. Si realmente tuviésemos fe, correríamos. Basta que la persona está
un poco enfermo, un poco mal, Sí. con peligro, lógicamente, que ya se debe llamar. Y a veces hay gente que va a misa, practicante, que no cae en la cuenta. Y Que tenemos va de capellanes en los rodillas hospitales, tenemos capellanes en dispuestos siempre. España, gracias a Dios, por Sí, lo que uno sabe. Prácticamente todos los hospitales tienen asistencia, tienen medios, por lo menos, de contratar un capellán. Yo que vivo mucho en Toledo y en Madrid, es un servicio de la pastoral sanitaria, está súper bien montada. Hay sacerdotes de guardia las 24 horas al día, sí, las 7 días de la semana, o sea, es solo pedirlo, que llega y además llega rápido, normalmente. Y es un servicio que está en nuestras manos, en las manos de las familias, que por ese respeto humano, claro. por ese que dirán, por ese no querer asustar, que es un mito absurdo, es casi infantil. ¿Cómo se va a asustar al revés? La mayor parte de los casos están deseando, y a veces el propio enfermo no lo dice por miedo al qué dirán, a qué pensarán de mí. Están en el último momento de la vida y el demonio lo tienta, en el sentido de tener un cierto respeto humano, de pedir algo que es de Dios y que le hace tanto bien. Entonces, persona enferma, llamar inmediatamente al médico, por supuesto, pero al sacerdote también. No solamente no perdemos nada, sino que ganamos muchísimo. Podemos ganar la salvación eterna de esa Eterna. persona. Es que es lo más Por, importante. ¿qué es lo más importante? Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, no? Si Sí. pierde su alma, nos dice el Señor. Y sobre todo cuando yo puedo. Yo Y conozco todo personas eso, que lo han recibido varias veces. Mi claro, padre la recibió 3 o 4 veces antes de morir. qué maravilla. Sí, Qué antes de morir. maravilla. Es un sacramento como la comunión, la confesión, que se puede recibir Claro, muchas porque veces. él a lo mejor mejoraba, pero luego, y bueno, Seguro que recibió claro, alivios y no pequeños sí, de esa unción. fuimos ¿Quién sí, recibe? ¿Quién es el sujeto de esta unción? El sujeto es el bautizado. No puede recibir el sacramento uno que no esté bautizado, sí, como ningún otro sacramento. No puede confesarse una persona que no ha sido bautizada, porque no tiene la gracia. Solo la gracia la introduce, la confiere el sacramento del bautismo, ¿no? ujú, Entonces puede ser que una persona puede recibir la unción un hereje. Es una otra pregunta que conviene estar informado. En principio no, a no ser que es esa herejía, esa secta herética, admita la unción de los católicos, ¿no? En ese caso sí se le podría administrar, pero en los casos en que se niega, como es el protestantismo en general, en la existencia del sacramento de la unción, no lo pueden recibir. Tal es el privilegio que yo como bautizado puedo recibir y puedo beneficiarme de él. ¿Con qué efectos, como hemos comentado, tantos y tantos? Entonces, no sé si está claro, si hay alguna duda, no, porque básicamente el sacramento es ese. sí. Y bueno, nos queda muy poco tiempo. Creo que este sacramento es muy importante y tenemos que tener en cuenta que, bueno, que es una maravilla el recibirlo, es una maravilla. Bueno, usted, padre, tendrá unas experiencias increíbles, supongo, como nos ha dicho antes, Sí, y pienso que no se debe de asustar al enfermo ni tener ningún respeto al humano con revés, al familiares. revés. Yo lo Se le recomiendo va a porque por aliviar. experiencia lo sé. Tenemos que transmitir ese mensaje. Yo Exactamente. quiero, de verdad quiero al enfermo, a familiar o amigo, voy a hacerle un bien inmenso, incalculable, en el sentido literal de la palabra incalculable, si le llevo un sacerdote que le da un té. Y además, Nos daremos cuenta, está ahí una vez que estemos en el cielo, nos daremos cuenta de todo esto que nos está diciendo. Porque, totalmente, el día del juicio, inmediatamente después de la muerte, sí, el haber usado un sacramental, el haber usado agua bendita, el haber usado las indulgencias, haberse servido del gran regalo que la Iglesia nos concede con las indulgencias,
sean parciales que También rezar la coronilla de la Divina Misericordia ante un enfermo por supuesto, moribundo, con todas las también. indulgencias concedidas para esa coronilla, como el Santo Rosario, que son incalculables, ¿no? Todo eso el momento de la muerte va a aparecer en la balanza, favorable a nuestra salvación, en que si hemos tenido además una devoción a la Virgen María, la medianera de todas las gracias, y que es el camino rápido, suave, eficaz, más eficaz para llegar al Señor, mucho más. El momento de la muerte, nuestro juicio va a ser leve, porque va a estar ella presente en cuanto que nos ha acompañado, porque la hemos dejado acompañarnos durante la vida, sobre todo si hemos hecho, por ejemplo, la consagración, que San Luis Guillón de Montfort enseña que tantas gracias está produciendo su puesta en práctica, la consagración a Jesucristo por las manos de María, que millones de católicos están haciendo en el mundo entero hoy en día. Sí que se está haciendo mucho. Vamos a hacer un día un programa de la consagración a la Virgen. Vale bien la pena. Vale bien la que merece la pena. Pero no quería dejar de contar un punto. Sí, díganos. La bendición in articulo mortis, la bendición apostólica. Sí. Eso es otro privilegio más que poca gente conoce. Y es una indulgencia plenaria que extraordinaria, o sea, fuera de lo común, que se concede, que el sacerdote puede dar al moribundo, que le borra toda la deuda, o sea, le paga toda la deuda debida a los pecados. Es un privilegio, pero extraordinario, que poca gente conoce y por lo tanto casi nadie valora. Hay que pedir al sacerdote que me da la unción, que me conceda el caso, sobre todo, de agonizante, ¿no? La bendición in articulo mortis. In articulo significa el momento de la muerte. Es el nombre del Papa, yo, sacerdote, en nombre del Santo Padre, te concedo su bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Indulgencia plenaria. Qué interesante, Padre, esto que nos cuenta. Qué bonito. Apasionante. La verdad que sí. Estaríamos aquí hablando. Llega al extremo de misericordia de cuando no hay un sacerdote, si yo deseo recibirla y hago interiormente, aunque sea la señal de la cruz, también la recibo. Hasta ese extremo llega la misericordia. Es que ¿quién va al cielo? Quien quiere. ¿Quién va al infierno? Quien quiere. O sea, quien no se sirve de los innumerables instrumentos y puentes con que Dios nos ha dado a través de su Iglesia Santa, a través de nuestro Jesucristo y de la Santísima Virgen para salvarlo. Y ese es el drama de aquellas personas que no tienen fe o que la tienen tan pequeñita que no la emplean, no la utilizan en estos momentos tan importantes. Padre, pues tenemos que cortar ya. Le pido su bendición y le emplazo si queremos seguir hablando de estos temas tan interesantes en próximos programas, si Dios quiere, y usted también, ¿vale? Así que nos da la bendición. Entonces, por intermedio del Inmaculado Corazón de María, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Y muchas gracias de nuevo a María Visión y a Mar por este programa. Muchas gracias a usted siempre. Y a vosotros, pues, deciros que seáis felices y que ya nos vemos próximamente. Adiós.